Días. Este es el video presentación para el proyecto de grado modalidad pasantía. Mi nombre es Félix Sebastián Parra Salas y junto a mi directora Sandra Vergara Cardoso se creó este proyecto, el cual tiene por nombre Árboles de clasificación multivariados en los portafolios de servicios en el área de Asset Management de Bancolombia. Como un breve contenido que se tiene, una introducción, unos conceptos, unos objetivos, una metodología, resultados, conclusiones y referencias. Yo estuve trabajando en el área de Asset Management de Bancolombia, específicamente en un área que se llama Gerencia de Desarrollo del Negocio. Y pues como se sabe, Bancolombia es uno de los bancos, digamos, las entidades financieras más grandes que tiene el país. Y ellos se miden a través de un indicador llamado Market Share, controlando sus productos, que en este caso vamos a hablar de lo que son los fondos de inversión, que ya en un momentico diré de qué se trata. Este market share a partir del 1 de enero de este año ha empezado a disminuir, por lo tanto, entonces se quiere saber como que cuáles son los factores que están haciendo que se estén disminuyendo y cuáles son, digamos, en los fondos de inversión, en el mercado como tal, esos factores que son como más importantes. Por lo tanto, vamos a utilizar utilizar la herramienta estadística y se va a crear un análisis estadístico a partir de ello. Los conceptos que se van a trabajar, primero, el activo. El activo es un recurso con valor que alguien posee con la intención de que genere un beneficio futuro. El fondo de inversión son los medios por lo que cualquier persona que tenga dinero y quiera invertir en el mercado, pues digamos, esos son los medios para hacerlo. Y en resumidas cuentas, estos fondos de inversión lo que hacen son manejar esos activos y la plata pues, que uno invierte, digamos, en este caso. Los tipos de participación. Los tipos de participación se refieren a como las opciones que hay dentro de los fondos de inversión. ¿Cómo así las opciones? Digamos, los bancos tienen varios fondos de inversión y dentro de, digamos, un fondo de inversión, en este caso, por ejemplo, tengo el de Bancolombia, que tiene un fondo de inversión que se llama FIU Renta y tiene tipos de participación. Estos tipos de participación dependen, es como digamos, del banco, como los quiera eh, establecer. Una persona invierte, no sé, 4 salarios mínimos legales vigentes, o si una persona eh, invierte 8 salarios mínimos legales vigentes. Estos tipos de participación los modifica el banco o los establece el banco y pues, cataloga a la persona según sea el caso. También puede ser que una persona sea jurídica o una persona natural. Entonces también depende del banco y pues, ellos mismos los establecen. Los portafolios de inversión son lo mismo que los fondos de inversión, sino que estos son más, digamos, personalizados, son para personas que como que los fondos de inversión que actualmente tienen el banco no les funcionan. Entonces, como que ellos deciden en qué activos invertir y en esas cosas que pues profesionales les van a ayudar, digamos, en esa inversión. Por último está un concepto más importante que es el market share, que este indicador es el resultado de calcular las ventas de un producto efectuado por una empresa en comparación con las ventas totales de mercado en el que participa. En este caso, pues, estamos hablando de los productos que tiene Bancolombia, que serían los fondos de inversión que ellos tienen, comparado con todos los fondos de inversión que existen en Colombia. Como nuestro objetivo, pues ya en la introducción hablo un poquito, nuestro objetivo principal consiste pues, por medio de la información suministrada, que ahorita ya explico cuál es la información. ¿Cuáles son cuáles son las variables que están afectando este indicador y cuáles son los tipos de participación dentro de los fondos de inversión más importantes a la hora pues, a la hora de cuestionarse en el mercado? Entonces, tenemos 3 ítems que son, eh, van a crear tablas donde se va a evidenciar en el tiempo el market share, a mirar, digamos, desde qué día hasta cuál día, pues el market share empezó a disminuir. Se va a ajustar un árbol de clasificación y regresión para los fondos de inversión de todo Colombia y se van a determinar medidas para los fondos actuales que tiene Bancolombia. En el marco teórico tenemos las librerías de RStudio, como se dijo, se va a hablar con la interfaz, con el programa R y en su interfaz RStudio, porque primero vamos a hablar de la librería Shiny, que es una librería que permite al usuario interactuar con los datos en tiempo, digamos, real, con distintos objetos que uno crea. Además de ello, pues hay
librerías complementarias, es Shiny Dashboard, Shiny Teams y Shiny GS, que sirve para mejorar, digamos, la visualización de los datos de una forma pues, mejor, interactuar con colores y otras cositas. La librería de T que me permite crear tablas interactivas, así más o menos como en Excel, que son las tablas dinámicas. En la librería de Graph que nos permite crear series de tiempo interactivas a su modo, eso nos permite, digamos, aumentar, disminuir el rango para mirar, digamos, el problema más específicamente. Y por último, la librería de Repar, que es con la que utilizaremos para modelar lo que sería el árbol de clasificación y regresión, que en este caso pues ya voy a explicar a continuación. Entonces la metodología que utilizamos para el árbol de clasificación y regresión es la metodología CART o CART. Es un método que utiliza datos históricos para construir árboles de regresión o clasificación, de los cuales son usados para clasificar o predecir nuevos datos. Esta cita la tengo de un compañero, Sergio Díaz, que creó una tesis en el 2012 de maestría en estadística de la Universidad Nacional de la sede de Medellín, de la cual yo me basé para hacer, digamos, este informe y la presentación. Además de ello, pues está como referencia el libro del señor Brayman de 1980, que también que fue como que el primero que impulsó la metodología de CART, de árboles de clasificación. Cuál, digamos que una de las ventajas que tiene este método es que está robusto a outliers, la invariancia de la estructura de sus árboles de clasificación, eh, regresión a transformaciones monómeras de la variable independientes y sobre todo es fácil de interpretar. Según la metodología del libro de Breiman de 1980, la construcción del árbol consiste en tres pasos, que es la construcción de un árbol completo, la escogencia de un tamaño correcto del árbol y la clasificación de nuevos datos usando el árbol construido. Entonces, primero, es un árbol de clasificación. Entonces acá tengo, digamos, un ejemplito fácilmente para verificar cuáles son las partes importantes de un árbol de clasificación. Entonces, eh, un árbol de clasificación que pues como variable, digamos, de predicción tiene dos, que es una persona que es delgada o una persona que no, pues no es delgada, o sea, como ejercitada y no ejercita. Tengo tres variables que serían la edad, de ejercicio o come pizza. Entonces, primero tenemos esta parte de edad que en los árboles de clasificación se considera un nodo inicial. A partir de ello salen dos ramas, una va a ser sí y otra no, y siguen otros dos nodos que se llaman variables que siguen, se llaman nodos, y por último está la decisión final que se llama un nodo terminal. Eh, Acá lo importante sería el nodo inicial, las ramitas, los nodos y el nodo terminal. Y por último, pues uno dice, bueno, ¿y cómo se decide que, digamos, la edad sea mayor a 30 o menor a 30? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 60? ¿Sí? Entonces, basado en esto, hay algo que se llama la regla de división. Entonces, para ello, ¿cómo se lleva a cabo esta división del nodo? La división del nodo consiste de tal forma que se ramifica una de la izquierda a la derecha. Y lo que se hace es mirar la pureza de los nodos hijos tiene que ser mayor a la del nodo de donde se ramifica. Digamos que este concepto de impureza se maneja ya a través de una función, impureza llamada específicamente, y estos métodos, hay varios métodos que miden esta impureza. Está la regla, el índice de Gini, el error de Bayes y lo que sería la entropía. Eh, el método de RPAR que utiliza la librería de RPAR solo tiene dos, que es el índice de Gini y la entropía, y en este caso vamos a utilizar lo que sería el índice de Gini. Para la contextualización de los datos tenemos la siguiente base de datos. Esta es la base de datos con la que tiene aproximadamente 300 datos diarios desde el 1 de enero del 2016 hasta lo que sería fecha, porque cada día eso se actualiza. Esta base de datos, así como viene, es presentada por la Superintendencia Financiera de Superintendencia Financiera de Colombia, que toda esta base de datos, otra vez nuevamente, desde el 1 de enero del 2016 hasta lo que es actual. Básicamente, pues trae, digamos, lo que es el nombre de la financiaria, trae el nombre, digamos,
lo que sería el fondo de inversión. Tiene un código código, digamos, que tiene cada fondo y también tiene, digamos, como es diario, nos va a decir la cantidad de unidades, que serían los activos, la cantidad de activos que tiene el fondo de inversión. El valor de unidad de corte, lo que tuvo el activo en esa fecha, en ese día. El valor de fondo que hasta esa fecha tenía, el número de inversionistas que tiene ese día, la rentabilidad diaria, mensual, semestral y anual. Estos conceptos más adelante ya se explicarán qué es. Así más o menos es como se ve la base de datos que es pública. ¿Qué sucede? Esta base de datos no me sirve así nomás. Hay que añadirle una columna más que me representa, digamos, una categoría que necesito saber, para mirar si ese fondo de inversión pertenece a una categoría o no. Así como está esta base de datos, no la tiene, por lo tanto, entonces fue lo que yo hice. Creé un diccionario donde están todos los fondos que hay en Colombia desde el 2016 hasta la fecha, en donde están, por ejemplo, los de Bancolombia tienen su código. Si tiene tipo de participación, hay un código especial. Me va a decir acá en la categoría, me dice, no, es que pertenece a renta fija, a través de las participaciones me dicen, no, es que es de alto patrimonio institucional, es que son, digamos, las categorías que les da los bancos, como dije anteriormente. Esto fue acompañado de una página chilena que se llama LBA, donde están los fondos de Colombia, todos los fondos de Colombia, bueno, la mayoría en realidad. Entonces lo que hice fue hacer un cruce y este diccionario, que digamos que tiene algunos datos más interesantes para agregar y que pues, en las tablas que mostraré más adelante se ve mejor la información. Entonces, eh, ¿cómo se llevó a cabo la construcción del árbol completo a partir de los datos que anteriormente dije? Entonces, tomé en cuenta solo estas 7 variables. Primero, la categoría, que va a ser cada tipo de participación de los fondos de inversión pertenecientes a una categoría, ya sea público general, alto patrimonio institucional, público diferenciado, entidades públicas y otros. Estas categorías, digamos que son las más importantes que manejan, entonces son las que se dejan, estas 6 que hay acá. Como se dijo anteriormente, se están determinadas a las medidas de cada fondo, cada entidad, lo que se vamos a establecer. Está la variable categoría es nuestra variable dependiente. El valor es la cantidad de dinero que el fondo posee, las unidades es la cantidad de activos que tiene el fondo, el valor de la unidad va a ser el valor promedio que cada activo tiene dentro del fondo. Eh, los inversionistas es la cantidad de personas que pertenecen a un fondo. La comisión es el indicador porcentual de penalización por pertenecer a un fondo. La rentabilidad mensual, semestral y anual, que es asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta inversión. Como se dice, pues entonces nuestro modelo, como yo no lo conozco como tal, va a ser que la categoría va a ser de- eh, dependiente y las demás variables que están acá van a ser independientes. No lo dije, pero ellos mismos no sabían que estas variables tenían que ver digamos, con que el market share disminuyera o no, entonces por eso se tuvieron en cuenta estas variables. ¿Cómo se ajustó el árbol? El árbol se ajustó solo para un periodo, que fue del 1 de enero del 2020 al 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Además, se dejó una semilla con el fin de que el árbol sea siempre el mismo cuando yo seleccione ese periodo. Eh, Se selecciona una muestra de entrenamiento con el 70% de los datos que tengo y donde la variable de respuesta pues, va a ser la categoría, como se dijo anteriormente. También además se realizó una matriz de confusión con el 30% de los datos restantes, los que no son de entrenamiento, y se tuvo una precisión entre 47 y el 60%. Pues más o menos estuvo esa precisión de predicción. Entonces, primero, este es el árbol completo que se creó. Como nos damos cuenta, la categoría otros no se tuvo en cuenta. Y pues en cada nodo nos dice la probabilidad de pertenecer a este grupo. En este caso, por ejemplo, el público general con un 60% pues fue seleccionado acá. Se tuvieron en cuenta todas las variables
Lo que sucedió con este árbol que pues no me está dando un buen rendimiento y entonces nos lleva a lo siguiente, a dos conceptos. Primero la poda. La poda lo que consiste en si yo tengo, digamos, nodos en estos casos, ya no se quitan estos nodos y me quedan de forma que ya sean terminales. En este caso ya no consideraría, digamos, esta variable de acá. Eso es lo que se considera en la poda. Y pues para llevar a cabo, digamos, esta poda, se utiliza el método de validación cruzada, que el cual optimiza los parámetros del modelo para que éste se ajuste a los datos de entrenamiento también como se pueda. De esta forma se hace la validación del árbol de decisión utilizando el parámetro de complejidad y el error cruzado, que sería el X error. Entonces tengo este diagrama que me dice, bueno, el árbol inicialmente tiene tamaño 14 y este es el error relativo. Entonces, ¿qué significa este CP? La idea, coger el mínimo valor CP de tal forma que el error relativo también sea, digamos, lo más pequeño posible. Entonces, en este caso me da aproximadamente acá, el valor del CP me da 0.018 y el tamaño del árbol me queda pues de tamaño 7. De los resultados ya tenemos este árbol ya más pequeño, ya se podó y obtenemos que, por ejemplo, entidades públicas y otros ya nos están considerando. Se está considerando solo alto patrimonio institucional, público diferenciado y público general. También ya miramos que las covariables ya más importantes son inversionistas, el valor del fondo, la rentabilidad mensual y nada más. Esas son las tres que se consideran. Por último, ya quedan las conclusiones. Entonces, estamos evidenciando que pues, los fondos de participación, en los tipos de participación son importantes tenerlos. Pablo tiene un fondo de inversión que es Fidurrenta con tipos de participación. Por lo tanto, se le sugiere que cree más productos con tipos de participación o a sus fondos de inversión que tiene actualmente otros tipos de participación. También estamos viendo que el market share, a pesar que depende del valor del fondo, también se ve afectado por la cantidad de inversionistas que tiene y por el número de activos que se manejan. También vemos que pues, en los de árboles de clasificación un mejor entendimiento de lo que está sucediendo en el mercado de Colombia. El movimiento Shiny pues genera una presentación de los datos. Como referencias están las siguientes que ya hablaba antes. Y por último, se va a presentar lo que sería la herramienta Shiny. A ello, entonces vamos a abrirlo acá. Entonces considera los siguientes, crean 4 pestañas, que sería lo que yo creé como market share, lo que sería información detallada y por último lo que sería la parte estadística. Entonces en el market share considero varias tablas donde se evidencia pues, qué sucede con el market share. El market share siempre se compara con respecto al año pasado, por lo tanto digamos en Grupo Bancolombia tienen una cantidad de plata, en este año pues dio 29.4 su market share y el año pasado estaba en 31, si nos damos cuenta pues disminuyó. También tienen otras estadísticas que nos muestran pues, qué fue lo que está sucediendo. También se creó un comparador donde se muestran eh, los fondos. En este caso yo seleccioné dos, que es el Fondo de Inversión de Abierto Sumar, que es de vivienda, y Renta Liquidez, que es de Bancolombia, que considere estos dos porque tienen un valor de fondo muy parecidos. En el primero se detalla, digamos, qué sucede con estos fondos, cómo van creciendo, y pues como evidenciamos acá, lo que pasó del índice el hundimiento del índice Colcap, pues acá pues se evidencia que sucedió en el mercado. Pues se considera también esta gráfica donde se empieza como si los dos hubieran iniciado con 0 pesos ese día y digamos el crecimiento de crecimiento. Y por último lo mismo, pero el año anterior, para hacer una comparación cómo se lleva a cabo. Son información donde se muestra diariamente qué sucede, digamos, con los fondos. Entonces, digamos, en este caso escogí lo que sería Fidurrenta de Bancolombia y me muestra, digamos, que tiene tipos de participación, me dicen el valor de fondo para ese día. Yo escogí el 2 de enero del 2020, donde me muestra la información más detallada y pues me muestra todos los otros fondos que tenía en Colombia. Por último está la parte estadística que se consideró, que evidencia cómo va el mercado de Bancolombia. También se muestra cómo va el mercado total en Colombia
Y por último, el market share diario que lleva, Colón, lleva pues Bancolón. Muchas gracias, esto es toda la presentación.